Durante siglos, los historiadores contaron la misma historia sobre Inglaterra. Los romanos llegaron y la civilizaron. Los anglosajones invadieron y reemplazaron a la población. Nativa los vikingos saquearon y se asentaron. Los normandos conquistaron y gobernaron. Para cuando el polvo se asentó, los britanos originales supuestamente habían desaparecido, habían sido absorbidos o empujados hacia los márgenes celtas de Gales, Escocia y Cornualles. Esta narrativa moldeó absolutamente todo, desde la identidad nacional hasta los libros de texto escolares. Los ingleses eran invasores germánicos que habían barrido a un pueblo antiguo. Entonces, los científicos decidieron verificarlo. En 2015, investigadores de la Universidad de Oxford y del University College de Londres publicaron los resultados del estudio genético más exhaustivo que se haya realizado jamás sobre la población británica. Analizaron el ADN de más de 2,0000 personas, cuyos abuelos habían nacido a menos de 80 kilómetros de distancia entre sí en la Inglaterra rural. Este estricto criterio garantizaba que los participantes portaran firmas genéticas que se remontaban a siglos atrás y no a migraciones recientes. Lo que encontraron no tenía sentido, al menos de acuerdo con todo lo que los historiadores habían creído. Si te fascinan los descubrimientos como este, considera suscribirte. Exploramos la sorprendente ciencia detrás de la ascendencia y la identidad cada semana. El estudio comparó el ADN inglés con muestras genéticas de toda Europa, desde Escandinavia hasta la península ibérica y desde Alemania hasta Francia. Los investigadores esperaban encontrar una población dominada por la ascendencia anglosajona, con contribuciones vikingas significativas en el norte y el este. El registro histórico parecía claro. Entre los siglos VII y VII, oleadas de anglos, sajones y jutos cruzaron el Mar del Norte y establecieron reinos a lo largo de lo que se convertiría en Inglaterra. Los relatos de la época describían desplazamientos masivos en los que los britanos nativos huían hacia el oeste o eran esclavizados. El ADN contó una historia completamente diferente. La contribución genética anglosajona en los ingleses modernos promediaba solo entre el 20% y el 40%, en la mayoría de las regiones. En algunas zonas era incluso menor. La mayor parte de la ascendencia inglesa provenía de poblaciones que habían estado viviendo en la isla mucho antes de que la primera embarcación sajona tocara la costa. Los antiguos britanos nunca se habían ido. Este único hallazgo derrumbó siglos de mitología sobre invasiones. Al parecer, la conquista anglosajona no fue tanto un reemplazo de población, sino más bien una toma de control por parte de una élite. Un número relativamente pequeño de migrantes germánicos impuso su idioma, su cultura y sus sistemas políticos a una población indígena mucho mayor. Los britanos nativos adoptaron nuevas formas de hablar y nuevos gobernantes, pero sus linajes perduraron. El estudio reveló algo más que fue igualmente inesperado. Cuando los investigadores mapearon los grupos genéticos en toda Gran Bretaña, encontraron patrones que no guardaban ningún parecido con las fronteras políticas modernas. El centro y el sur de Inglaterra mostraron una unidad genética notable, lo que sugería poblaciones que se habían mezclado y casado entre sí durante milenios. Sin embargo, aparecieron grupos distintos en Cornualles, Devon, Gales y el norte de Inglaterra. Estas islas genéticas no se alineaban con los límites de los condados, sino con antiguos territorios tribales y barreras geográficas que habían moldeado el movimiento humano durante miles de años. Los habitantes de Cornualles portaban firmas genéticas que los vinculaban con Bretaña en Francia, lo que reflejaba los relatos históricos de las migraciones a través del Canal de la Mancha. Los galeses mostraron continuidad con las poblaciones prerromanas, que habían resistido tanto la influencia romana como la anglosajona. Incluso dentro de Inglaterra, sutiles diferencias regionales contaban historias de reinos antiguos largamente olvidados. ¿Y qué pasa con los vikingos? La cultura popular había retratado a los daneses como invasores transformadores que habían rediseñado el panorama genético del este de Inglaterra, la región de Danelau, donde la ley vikinga alguna vez dominó. La evidencia del ADN resultó una cura de humildad. La contribución genética vikinga fue notablemente limitada, incluso en áreas de asentamientos escandinavos intensivos. El gran ejército pagano, que había aterrorizado a la Inglaterra del siglo IX, dejó sorprendentemente pocos descendientes. Al igual que los anglosajones, antes que ellos los vikingos, parecían haber sido una élite conquistadora que impuso su presencia sin alterar fundamentalmente a la población base.
Este patrón se repitió en cada invasión que los historiadores alguna vez asumieron que había sido transformadora. La conquista normanda de 1066, quizás la invasión más famosa de la historia inglesa, no dejó casi ninguna firma genética detectable. Guillermo el Conquistador y sus caballeros tomaron el poder, redistribuyeron las tierras y transformaron a la aristocracia, pero no reemplazaron a la gente que trabajaba esa tierra. Si estos hallazgos están cambiando tu forma de pensar sobre la ascendencia y la identidad, dale al botón de suscribirse para que no te pierdas nuestros análisis profundos sobre descubrimientos genéticos justo como este. Las implicaciones se extendieron más allá de Inglaterra. Cuando los científicos compararon el ADN inglés con las poblaciones de la Europa continental, encontraron las coincidencias más cercanas no en Alemania o Escandinavia, sino en el norte de Francia y Bélgica, regiones habitadas por pueblos estrechamente emparentados con los antiguos britanos que habían cruzado el puente terrestre antes de que el Canal de la Mancha se inundara hace miles de años. En otras palabras, el ADN inglés fue moldeado más por la geografía que por las invasiones. Las raíces genéticas, más profundas, no se remontaban a siglos sino a milenios atrás, vinculándose con poblaciones que habían llegado cuando Gran Bretaña aún estaba conectada al continente. Los ingleses modernos llevan dentro de sus células las firmas de cazadores de la Edad de Hielo, agricultores neolíticos, migrantes de la Edad del Bronce y sí, de algunos anglosajones y vikingos. Sin embargo, las proporciones desafiaron cada suposición que los historiadores habían hecho, basándose en crónicas escritas por monjes y aristócratas, quienes tenían sus propias razones para enfatizar la conquista, sobre la continuidad. El estudio también planteó preguntas incómodas sobre cómo interpretamos las fuentes históricas. Las crónicas anglosajonas que describían la extinción de los britanos fueron escritas por los vencedores. La evidencia genética sugiere ahora que esos relatos eran propaganda que exageraba el desplazamiento para legitimar el poder. Parece que la historia la escriben los conquistadores, pero el ADN lleva un tipo de registro diferente. Hoy en día, estos hallazgos están transformando la forma en que entendemos la identidad nacional misma. Los ingleses no descienden simplemente de invasores germánicos que reemplazaron a un pueblo anterior. Llevan legados genéticos que se extienden hasta los primeros humanos que caminaron por la isla, complementados con las contribuciones de cada grupo que llegó después. La identidad es más compleja de lo que cualquier historia sobre un único origen puede contener. La ciencia continúa reescribiendo las narrativas que heredamos. A veces, la verdad preservada en nuestras células es más extraña y rica que las historias que nos contaron. ¿Qué piensas de estos hallazgos? Comparte tus ideas en los comentarios abajo. Y si quieres ver cómo la ciencia ha revelado verdades impactantes sobre otros personajes históricos famosos, ese vídeo ya